Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas. Comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes en esta temporada 2026. Gracias por escucharnos y por vernos en este martes 2 de junio, un martes al menos en Ciudad de México, un martes caluroso. En esta ocasión les presentamos el programa titulado Plantón Magistral en Ciudad de México y en el estado de Chiapas. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Dani Marroquín, parte de la dirección política de la Asamblea Democrática de la Gestión 40 con el tema Plantón Magisterial en Ciudad de México. Y en el bloque del comentario, el tema es el círculo vicioso de la represión y la desesperanza. Y en el tercer bloque, el bloque de la voz de Fragua, el tema es a 10 años de la desaparición forzada de Fidencio Gómez Santis. Y por último, en el bloque de la entrevista, profesores de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, con el tema, pues el plantón magisterial, pero en el estado de Chiapas. Así vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Hay varias noticias. Ustedes saben que las movilizaciones del magisterio a nivel nacional pues están ocurriendo y ha habido eventos pues de represión y precisamente pues vamos a platicar con Dani. Le vamos a dar primero las buenas noches. Buenas noches, Dani. Denuncia en Miradas Críticas. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Aquí estamos en el plantón nacional magisterial iniciado el 1 de junio. Un Pues gusto. gracias, gracias por aceptar la invitación y pues para que la audiencia, primero, pues, ¿qué es la Asamblea Estatal Democrática de la Gestión 40? Platícanos un poquito qué es donde perteneces, dónde están ubicados y precisamente por qué se han incorporado a estas movilizaciones nacionales del magisterio. Claro que sí. Pues nosotros somos militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Somos una organización magisterial de la sección 40 de Chiapas. Desde el 2013 nos conformamos como un movimiento independiente con el objetivo de luchar por las reformas neoliberales desde el 2013 y que con este gobierno que se dice ser de la cuarta transformación existe la continuidad. Hoy nos encontramos aquí varios compañeros de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 al llamado de la movilización nacional que se determinó en las instancias correspondientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así que pues aquí andamos, aquí estamos con la firmeza de sumar ese esfuerzo, ¿no? En la defensa de los derechos laborales y pues las conquistas sindicales, ¿no? Justas para todo trabajador, no solamente para el magisterio como tal. Pues mucha gente se pregunta, alguna de buena fe y otra no tanto, pero ¿por qué en este momento las movilizaciones magisteriales? Estamos en el contexto de iniciar el mundial, de, pues el fútbol, ¿no? Y por qué se decide el magisterio en estos momentos movilizarse. Y bueno, ¿y cuál es la percepción que tienen por parte de las autoridades? ¿Cómo los han recibido o no recibido? Sí, pues
desde hace décadas, ¿no? La coordinadora nacional, pues existe como un sector independiente de la corporativización del sindicato y pues del 2007 que se impuso la reforma al ISSSTE, la coordinadora ha implementado distintas jornadas de lucha. Actualmente sabemos que pues se dio una transición del gobierno desde el 2018 y que prometió al magisterio que iba a hacerle justicia laboral, y a partir del 2018, entonces en el 2024, la continuidad de esta política sigue siendo de omisión, sigue siendo de dilación, y a raíz del contexto nacional e internacional, con la llegada del Mundial y que nuestro país, siendo sede, una de las sedes de varios partidos, pues teniendo los ojos del carácter internacional, pues se decide como coyuntura desarrollar una jornada de lucha para que organismos internacionales, la prensa internacional, visibilice la realidad que viven los trabajadores de la ciudad, del magisterio, perdón, a raíz de reformas neoliberales que se han impuesto con gobiernos de derecha y que hoy pues no podemos decir que hay cambios, que hay transformación, porque las modificaciones que se le intentan hacer a la reforma no corresponden a las demandas concretas del magisterio nacional. No, pues una jubilación con carácter individual, donde las AFORES son quienes manejan y hacen uso a ultranza de los trabajadores, el recurso, el ahorro de cada uno de los trabajadores de la educación, y que pues prácticamente al trabajador solamente se le ofrece una pensión que no corresponde a la subsistencia de sus necesidades básicas. Entonces, las demandas concretas del magisterio son justas, son legítimas, es reconocido incluso por la nueva administradora económica y política del país, que es la científica, ¿no? Claudia Sheinbaum Pardo, la ha reconocido. Son políticas neoliberales, pero en el discurso se maneja este señalamiento, pero en los hechos se mantiene la continuidad porque no se pretende abrogar la ley del ISSSTE. Sí, mucha gente, bueno, ha preguntado, ha escrito en las redes eh, por qué no los dejan entrar al Zócalo de la Ciudad de México. Prácticamente hay un cerco en todo el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué significa el poder entrar? ¿Por qué quieren entrar y ejercer su derecho a la protesta ahí en el Zócalo? Pues es una forma de desenmascarar, ¿no? La verdadera política de Estado. Aunque en los discursos, aunque en todos los medios de comunicación afines al gobierno, ¿no? A este régimen, se discurse que hay respeto a los derechos humanos, que hay diálogo abierto para los distintos sectores, en este caso también para el magisterio. En los hechos, lo que se le ofrece es la represión sistemática, represión que corresponde en distintas regiones, en distintos estados, como represión administrativa, salarial, en este inicio del paro de labores y de la huelga nacional, pues se enmascara que existe aún la represión hacia todo el movimiento magisterial y popular, ¿no? El 25 de mayo lo sufrió la sección 22 de Oaxaca. El día de ayer, 1 de junio, pues todos los medios de comunicación, sobre todo independiente, dieron a conocer el acto represivo hacia el movimiento magisterial, con el cerco policíaco que se extiende en todo el contorno de la plaza del Zócalo de esta ciudad, y que
no es otra cosa que cercenar el derecho legítimo a la protesta, a la manifestación, y pues pretenden dar una imagen a nivel internacional que contradice totalmente la realidad que vivimos todos los trabajadores de este país y sobre todo en esta coyuntura, los trabajadores de la educación. Sí, pues al final de cuentas, pues están luchando por un derecho, una jubilación digna, justa, que pues, todos los trabajadores y las trabajadoras tendrían que tener en este país. Y pues sí, hemos sido testigos nosotros mismos ahí en el Zócalo de pues el cerco policial y efectivamente les interesa más tener una gran pantalla para que la gente vea el mundial que pues resolver las demandas del magisterio, que como tú bien dices es una situación que se viene arrastrando desde el 2007, es una política neoliberal, digamos, que incluso es una promesa de campaña por parte de Morena, de los dos gobiernos, de Obrador y de Claudia, de que iban a cambiar esa reforma y no lo han hecho. Y pues los eventos represivos, no hay, tenemos confirmación 100% de que uno de los maestros de Guerrero o perdió ya el ojo o está a punto de perderlo. Y ahí los videos, ¿no? Han utilizado balas de goma, ¿no? Y han utilizado otros proyectiles, pues lo hemos visto en videos y en fotos, pero el gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, niega, ¿no? Que haya utilizado cualquier proyectil en contra de los profesores. Pues, ¿qué sigue? ¿Cómo están las mesas de negociación? ¿Ha habido ya hoy una mesa de negociación? ¿Qué es lo que les han dicho a ustedes? ¿Qué ha dicho el gobierno? Pues. Pues, en efecto, fuimos testigos presenciales de la magnitud de la fuerza, ¿no? Desmedida que se utilizó en contra de la protesta magisterial. Ayer un compañero de Estado de Guerrero fue este, herido, ¿no? Gravemente por un proyectil de una bala de goma, ¿no? Vimos el momento en que desafortunadamente fue desplomado por este impacto y a pesar de que se intente negar, a pesar de que se intente manipular la información, es un hecho, vivimos bajo la misma política de continuidad, la represión es la respuesta que ha recibido el magisterio y pues, ¿qué te puedo decir? La actitud de una mujer, ¿no? En la presidencia de la República, pues desafortunadamente nos viene a concretar que no defiende los intereses de los trabajadores de nuestro país. La indolencia, la actitud indolente en la que no acepta tratar todas las demandas del magisterio de manera presencial, de manera directa, de manera concreta, y por lo tanto solamente discursa, ¿no? Que las puertas del diálogo con gobernación, con Secretaría de Educación, está ahí, pero pues nuestra presidenta no se quiere sentar con la Comisión Nacional Única de Negociación y pues, ¿qué podemos decir? Para los empresarios, para incluso grupos musicales, el Palacio de Gobierno, el Zócalo, siempre estará abierto para las demandas de los trabajadores, solamente vamos a recibir la represión, ¿no? Ahorita aprovecho para denunciar, ¿no? Que el día de hoy se anuncia a través de las autoridades, ¿no? Que hay carpetas de investigación para quienes participaron, ¿no? Para quienes se autodefendieron el día de ayer en la represión y ahora pretenden judicializar la protesta a través de generar y crear carpetas de investigación hacia compañeros, sobre todo del estado de Guerrero. Por lo tanto, es inadmisible que este trato se le esté dando al magisterio. No queda más que seguir evidenciando la política de Estado, la cerrazón, la cerrazón que existe contra el magisterio. Es una mentira que hay
voluntad política de resolver las demandas. Las propuestas lo único que hacen es tratar de mediatizar el descontento y simular que existe diálogo, pero el Magisterio Nacional no solamente quiere diálogo, quiere soluciones concretas. Y el ambiente y la voluntad de quienes nos encontramos en las acciones políticas, pues es de impulso, ¿no? Hay, hay la necesidad de continuar con la lucha magisterial, con la exigencia de la solución a las demandas muy concretas, ¿no? Muy concretas, es jubilación digna, pensión, una pensión solidaria justa y el respeto, sobre todo a el derecho de los trabajadores, no alto a la represión y y pues que se manifieste, se materialice esa política de humanismo, ¿no? Que tanto se pregona constantemente y diariamente en las mañaneras. Bueno, y maestro, pues ustedes son una, digamos, una delegación de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 en Chiapas, que está en la Ciudad de México. Para la gente que está en la Ciudad de México, que nos está escuchando, que nos está viendo, pues, ¿cómo solidarizarse con ustedes, maestro? Y si hay cosas, víveres o cosas que quieran llevar, ¿dónde los encuentran? Sí, pues apenas el día de hoy nos instalamos ya en espacios permanentes. Ayer instalamos el plantón de manera provisional, ¿no? Como resultado de la represión, fue la alternativa, ¿no? De instalar un plantón provisional y ya la Asamblea Nacional Representativa determinó los espacios que se deberían ocupar de forma logística en esta capital de la ciudad y hoy ya nos encontramos aquí en la calle República de Cuba eh, con los compañeros de la región Selva, ¿no? De la sección 7 y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos con la plena convicción de continuar abrazando la exigencia, ¿no? De por mejores condiciones laborales. Pues hacemos un llamado, ¿no? A quienes nos escuchan, a, a los habitantes, ¿no? Al pueblo de México, a quienes se quieran solidarizar con el movimiento magisterial. Aquí nos encontramos, ¿no? En cada una de las calles y avenidas, este, pues no por gusto, es una necesidad, ¿no? Es lo que todos los sectores laborales deberíamos de unificar, la lucha por mejores condiciones de vida y pues expresamos, ¿no? Igual nuestro respeto y pues también el llamado a la solidaridad aquí a los campamentos, ¿no? A los plantones de cada uno de los estados, ¿no? Ninguna ayuda va a ser siempre de más. Este, pues el agua, ¿no? Eh, alimentos no perecederos, medicamentos, ¿no? La solidaridad del pueblo siempre se ha manifestado, ¿no? En cada uno de los sectores en lucha, lo hemos vivido también cuando pues, acompañamos, ¿no? Nos solidarizamos con el movimiento popular, así que sabemos que nuestro país, el pueblo, ¿no? El pueblo trabajador siempre se ha solidarizado y pues aquí nos encontramos, aquí estamos, este, siempre con la mejor disposición y voluntad de continuar ejerciendo nuestro derecho. Pues gracias, maestro Dani, por pues, informarnos a la audiencia que nos escuchan o nos ven. Pues siempre les recordamos que el derecho a la protesta es efectivamente eso, un derecho humano universal reconocido que debe que ser no solamente respetado, sino garantizado por parte de las autoridades. Y el hecho de que ya haya un cerco que les impidan llegar al Zócalo, pues ya es un hecho de represión y es un hecho de violencia en contra del magisterio. Sobre todo les hacemos un llamado a la gente sensible que conocemos que incluso pues esté en Morena, pues que se solidaricen, hablen con sus dirigentes. No es una crítica al gobierno desde la derecha,
no es una crítica al gobierno desde el PRI, el PAN, ¿no? O otros partidos, pues conocidos de derecha, es una crítica desde la izquierda, desde los derechos de los trabajadores y además es exigir una promesa de campaña. Recordar que incluso muchas bases del magisterio votaron por Morena creyendo que les iban a cumplir estas demandas y pues hasta la fecha pues no solamente no les han cumplido, sino que pues el fin del neoliberalismo se ve todavía muy lejos. Pues muchas gracias y reciban toda nuestra solidaridad, maestro, y un saludo a los maestros y maestras que están ahí en el plantón en el centro de la Ciudad de México y pues estaremos al pendiente. Agradecemos el espacio, Héctor, y pues ahí vamos a estar al pendiente, también vamos a darle seguimiento, ¿no? A todo lo que ocurre a través de las redes y pues gracias por darnos el espacio y la solidaridad hacia el movimiento magisterial. Igual saludamos a toda tu audiencia y pues pedimos que sigan, ¿no? La página y la plataforma de Radio Común. Pues muchísimas gracias y muy Muchas buenas gracias. noches. Bien, pues le agradecemos al profesor Dani Marroquín, parte de la Dirección Política de la Asamblea Democrática de la sección 40 de allá en el estado de Chiapas, hoy en plantón en Ciudad de México. Y vámonos directamente con el bloque del PA comentario. Pa' comentarios de Francisco Cerezo. Muchas gracias, Héctor. Pues la represión política en México se está incrementando. Eso nos dice la documentación que año con año realizamos como Comité Cerezo México. Según la documentación de la represión política en México, en el sexenio de AMLO, la represión tuvo un pronunciado descenso. Como ya hemos señalado, la política federal de represión dejó de ser sistemática y generalizada, aunque, como es notorio, nunca dejó de existir. Actualmente podemos señalar que en los 2 años del gobierno de Claudia Sheinbaum, las cifras se han incrementado paulatinamente como una respuesta a la desesperanza que de manera organizada se hace cada vez más notoria. No vamos a tomar el falso argumento de la ultraderecha que acusa que este gobierno es casi una dictadura comunista y que esa es la razón de la represión política, pero tampoco nos vamos a ir del lado del infantilismo de izquierda que acusa que estamos peor que con Calderón y Peña Nieto y que el gobierno socialdemócrata es casi fascista. Ambas posiciones políticas carecen de verdad. Los primeros acusan represión, pero se los olvida convenientemente que ellos iniciaron el periodo de terror en contra del pueblo mexicano y que son responsables de masacres, de cientos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Los segundos señalan cada acto represivo de este gobierno como parte de una estrategia generalizada y sistemática e incluso dicen que son actos peores que los del pasado, lo cual, de acuerdo a las cifras, es insostenible. Incluso hay algunos que sueñan con más represión para tener un motivo concreto con el cual fortalecer su estrecha visión de la realidad. Pero como hemos señalado siempre, no se trata de buscar en la realidad hechos que confirmen la idea de la realidad que hemos construido en nuestra cabeza. Al contrario, debemos crearnos una imagen de lo que sucede a partir de los hechos concretos de la realidad. El análisis de la realidad debe partir de los hechos y la alternativa ante estos hechos debe validarse en la práctica. Tampoco se trata de teorizar la realidad sin ir a la práctica, ni que estuviéramos tratando de ganar puntos para el SNI. Estamos tratando de comprender la realidad para transformarla. Si no hacemos este ejercicio de análisis de la realidad a partir de los hechos concretos, nuestros análisis y nuestra práctica solo provocan errores. El principal, el aislamiento de las grandes masas. La realidad es que México sigue siendo un país capitalista subordinado al capital transnacional. La única diferencia entre los gobiernos del PRIAN y Morena es que este último reparte migajas y el anterior se las robaba a todos. Aunque ambas mantienen la base económica de la sociedad, la explotación del trabajador, y en eso son iguales. Es decir, son gobiernos capitalistas, uno neoliberal y otro socialdemócrata. Morena ha generado un periodo de estado de bienestar repartiendo migajas y limando las puntas más filosas del capitalismo neoliberal, pero sin eliminar la fuente de la desigualdad, que es el robo de la riqueza que generan los trabajadores.
Y es este pequeño matiz en la forma burguesa de gobernar que debe ser tomada en cuenta para explicar la realidad y no convertirse en los voceros de la derecha debido a nuestra carencia de análisis y terminar siendo el tonto útil de esta, pero tampoco asegurar que son iguales. Si no explicamos al pueblo las coincidencias y diferencias de este gobierno con la derecha, nos aislamos de las masas. Sabemos que tenemos la razón, pero no basta. También hay que tener la fuerza para transformar. Y esta solo se consigue cuando las masas se convenzan de la justeza de nuestras ideas. Cuando la gente participa activamente y de manera organizada ante el incumplimiento de las promesas de la socialdemocracia, al gobierno le quedan dos caminos: o cumple por lo menos con lo que prometió, o reinicia el funcionamiento generalizado y sistemático del aparato represivo que nunca se ha ido y que solo fue acotado. Basta ver la represión contra la gente. Pero esto último, la represión política, generará desesperanza, mayor organización y protesta, y a su vez el gobierno deberá contestar con mayor represión política. Es este el círculo vicioso en el cual se encuentra Morena en este momento, y todo indica que ha decidido ser lo que en un inicio no era: representantes de la clase burguesa que sigue ganando millones, y no representantes del pueblo que les dio el triunfo y al cual solo le van a repartir migajas y tratar de convencer que esta transformación es la posible y no hay más. ¿Cuánto nos queda de relativa paz? Pocos años antes de que la maquinaria capitalista retome su curso habitual de explotación y represión. Así que es momento de organizarnos más y mejor, de invitar a otros a organizarse y luchar, como apoyar a los maestros en plantón, ya que esta es la única opción que existe para frenar el regreso del capitalismo neoliberal, zafarnos del yugo del capital transnacional y crear las condiciones para tener una vida digna para todos. Muchas gracias, Héctor. Pues gracias, Francisco, por el comentario. Escríbanos qué les está pareciendo, qué les parece el comentario y el programa en general. Una semana cargada de noticias, y aprovechamos para mandar saludos a quienes nos están escuchando aquí en Ciudad de México, en las diferentes alcaldías: Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, y en el interior de la República, allá en Toluca, el Estado de México, allá en el estado de Chiapas, San Luis Potosí, en Cuernavaca, Morelos, en el estado de Puebla. Pues saludos, saludos y gracias por escucharnos. También mandamos saludos y hasta Guerrero, que también nos están mandando muchos, muchos saludos. Y pues nosotros hemos sido testigos, recordarán que culminamos la Semana Internacional del Detenido Desaparecido en una marcha el 30 de mayo, y de los 16, bueno, de las 16 marchas que hemos hecho ya desde el 2010, que hemos hecho, esta es la primera vez, la primera marcha del 30 de mayo que no logramos llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Pues lamentable, lamentable. Nos encapsularon, como hicimos la denuncia el 30 de mayo, nos encapsularon y pues no permitieron pues el ingreso del contingente. Ni siquiera íbamos a llegar al Zócalo, íbamos a llegar frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estaba instalado el plantón del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pero ni siquiera permitieron entrar a esa parte frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues ya estábamos encapsulados, ya traían sus extintores, ¿no? Ya habían cambiado los granaderos gorditos por los de negro, esos que saben pegar y pelear. Y bueno, pues ahí estuvimos en una situación tensa. Gracias también a la madurez de los mismos contingentes, pues se pudo pues ejercer el derecho a la protesta y al mismo tiempo pues esquivar ese intento pues de incrementar la represión. Y bueno, pues estamos ahí atentos, que lo vivimos en carne propia. Y si usted quiere tener emociones fuertes, o eres joven y quieres aventarte del bungee, pues mejor ve ahí cerca del Zócalo y vas a tener muchas, muchas emociones, emociones fuertes. Y pues bueno, vámonos con el tercer bloque, el bloque de La Voz de Fragua, este periódico independiente de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, un periódico que sale mensualmente, que se reparte principalmente de mano en mano, y aquí al menos en la Ciudad de México, en muchas estaciones del metro, y en algunos otros estados como Puebla, Cuernavaca, Querétaro, ¿no? A veces llega hasta Monterrey, este periódico pues hecho del pueblo para el pueblo. Y vámonos con el bloque de La Voz de Fragua.
A 10 años de la desaparición forzada de Fidencio Gómez Santis. Fidencio Gómez Santis, indígena celtal y miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, fue detenido, desaparecido desde marzo de 2016. Ese 5 de marzo, Fidencio regresaba a su comunidad Las Perlas en el municipio de Altamirano, Chiapas, después de estar comisionado por su organización en la Ciudad de México en la jornada de denuncia por el intento de ejecución extrajudicial en contra de Matías Flores, indígena náhuatl del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental. Jesús Hernández Reyes y Rubicel Hernández García, indígena náhuatl, comisionados del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y también para denunciar la ejecución extrajudicial de Héctor Santis López, ocurrida en Chiapas el 29 de septiembre de 2025. Para exigir la aparición con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, luchadores sociales desaparecidos de manera forzada el 25 de mayo de 2007. La última vez que fue visto ese 5 de marzo de 2016 fue entre las 3 y 4 de la tarde en la terminal de transporte Yetja, cerca al mercado de Ocosingo. Desde los primeros días, organizaciones nacionales e internacionales como el Comité Cerezo México, Frontline Defender, emitieron acciones urgentes para denunciar el caso. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, la respuesta institucional ha estado marcada por la burocracia, la indiferencia y la falta de resultados. El largo camino de la burocracia y la impunidad que rodea los casos de desaparición forzada, cada sexenio parece que hacen lo mismo. No hay voluntad para encontrar a Fidencio y a miles de víctimas más de la desaparición forzada en nuestro país. Durante una década se han abierto expedientes, emitido oficios y acumulado documentos. Las autoridades han enviado solicitudes a distintas dependencias preguntando si saben algo del paradero de Fidencio. La respuesta ha sido siempre la misma. Nadie sabe nada. Mientras tanto, la investigación permanece estancada y la familia continúa sin conocer la verdad. Lo más preocupante es que han transcurrido distintos gobiernos y el caso sigue sin avances significativos, ni durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ni en los primeros años del actual gobierno se observa una estrategia integral de búsqueda o una autoridad claramente responsable de esclarecer los hechos. Aquí no hay transformación. Esta realidad contrasta con los discursos oficiales que afirman que la atención a las desapariciones es una prioridad nacional. Los hechos muestran otra cosa. No les interesa resolver, no es prioridad. 10 años sin resultados, sin información periódica a los familiares y sin una investigación efectiva son una evidencia difícil de ignorar. El caso de Fidencio Gómez Santis no es un hecho aislado, refleja la situación que enfrentan miles de familiares en México que buscan a un ser querido desaparecido y que además de enfrentar el dolor de la ausencia, deben luchar contra la impunidad y la inacción institucional. La desaparición forzada no termina cuando una persona deja de estar presente, continúa cada día que el Estado no investiga, no busca y no responde. Por eso, recordar a Fidencio es también recordar la deuda pendiente que existen con todas las víctimas de desaparición forzada en nuestro país. Así que recuerde que la práctica es criterio de verdad y que las declaraciones se las lleva el viento. No basta mentir para que los casos de desaparición forzada se resuelvan. Es necesario seguir en las calles, en marchas y plantones hasta que el Estado deje de mentir y haga su trabajo. Tampoco pedimos nada especial, solo que haga lo que se comprometió a hacer.
Y por ello, como siempre, te invitamos a apoyar con víveres el plantón que está realizando el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y otras organizaciones frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No estamos ahí por gusto o para molestar al gobierno, estamos porque el gobierno no hace lo que debe hacer y porque miente, para ejemplo, el caso de Fidencio. La exigencia sigue siendo la misma: verdad, justicia y presentación con vida de Fidencio Gómez Santis. Lea este artículo completo en nuestro periódico Fragua, edición 117. Puede consultarlo en nuestra página web olep.org.mx/fragua. Pues gracias a la Organización de Lucha por la Emancipación Popular por su segmento La Voz de Fragua, a 10 años de la desaparición forzada de Fidencio Gómez Santis. Y aprovechamos para mandar saludos también al estado de Michoacán, quienes nos están escuchando, y a Nezahualcóyotl, aquí en Neza, en el estado de México. Les recordamos también que si ustedes están en Aguascalientes, vamos a presentar el libro Los Derechos Humanos como Herramienta de Lucha, y va a ser a través de una reunión virtual, va a ser a través de Google Meet. Y bueno, hay un formulario para poder conectarse si son de Aguascalientes, y les insistimos que si es de Aguascalientes porque vamos a iniciar un proceso de la primera Escuela General de Derechos Humanos allá en el estado de Aguascalientes. Entonces, si ustedes viven en ese estado, pues hagan su registro para estar en esa presentación del libro. Y también pues les recordamos que está la convocatoria para la séptima Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria y la Verdad y la Justicia allá en el estado de Morelos, en Cuernavaca, Morelos, del 13 de junio al 18 de julio, o sea, ya mero. Así que también, si ustedes están viviendo en el estado de Morelos, pues, y quieren tomar esta escuela de derechos humanos, pues inscríbanse porque ya estamos a punto de iniciar la escuela. Y también está la convocatoria a la tercera Escuela General de Derechos Humanos allá en Toluca, Estado de México. Ese va a ser todos los sábados del 4 de julio al 29 de agosto, de 10 a 2:30. Si ustedes están cerca de Toluca o conocen gente que quisiera tomar la Escuela General, allá va a ser en el Centro Toluqueño de Escritores. Y también está la convocatoria a la sexta Escuela General de Derechos Humanos allá en Querétaro. Querétaro va a ser todos los sábados del 4 de julio al 26 de septiembre, de 2 a 6 de la tarde. También pues inscríbanse si están interesados y viven pues cerca del estado de Querétaro. También tenemos por ahí escuelas ahí en San Juan del Río. Pronto saldrá también la convocatoria ahí para la segunda escuela. Y pues vámonos con el cuarto bloque y último de este programa, con el bloque de la entrevista, y vámonos con el intro. La entrevista en Miradas Críticas. Pues muy buenas noches, Héctor, parte de la ¿Qué dirección tal? Buenas política de la noches. Asamblea Democrática, sección 40, en el estado de Chiapas. Pues ustedes desde el estado de Chiapas, pues cuéntanos, ya nos comentó Dani la situación aquí en la Ciudad de México, pero pues quisiera que nos platicaras, que nos des contexto, qué está pasando en el estado de Chiapas y respecto a las movilizaciones del magisterio. Perfecto. Buenas noches, Héctor. Pues primeramente agradecer, ¿no?, el espacio, darnos voz como organización magisterial independiente desde los medios, pues es para nosotros bastante importante, dado que pues con toda la información que se vierte contra el movimiento magisterial y pues todo lo que vemos en las redes, pues estos medios pues nos apoyan bastante como trabajadores de la educación. Pues primeramente precisar, nosotros somos una sección estatal
a diferencia de los demás compañeros movilizados que son federales. Eso significa que nosotros como CENTE, pues toda nuestra administración es estatal en la sección 40, a diferencia de los compañeros de la sección 7. Sin embargo, pues el hecho de estar en esta coyuntura es precisamente responde a un planteamiento muy concreto. La lucha, hemos precisado en nuestros documentos que la lucha contra la ley del ISSSTE, ¿no? La exigencia de la abrogación de los compañeros federales de la ley del ISSSTE representa una lucha que, lejos de verse como una situación gremial, es parte de una imposición de las políticas neoliberales que afectan a los trabajadores del Estado. Entonces, ¿qué representa esto? Pues es una política neoliberal antipopular, ¿no? Que representa mayor explotación económica, mayor opresión política y la pérdida de los derechos laborales y sindicales, ¿no? Eso es lo que se vive el magisterio federal, y pues nosotros como magisterio estatal pues no estamos ajenos a eso, ¿no? Precisamente toda la ley, en nuestro caso es el ISSSTECH, es el ISSSTE, pero aquí en Chiapas, que se reproduce tal cual toda la situación difícil que vive el magisterio federal, pues también se reproduce aquí en el estado, ¿no? ¿Qué es la exigencia? Pues la exigencia de la ley del ISSSTE, como bien comentaba el compañero Dani. En nuestro caso, ¿qué supone? Hemos comentado un caso muy concreto, el mío. Inicialmente, cuando fui contratado, mi jubilación era a los 53 años. Posterior, con la primera modificación, se fue a los 60 y ahorita hay un planteamiento de hasta los 65 años, porque la esperanza de vida subió a 72 años. Ese es el argumento que dan, ¿no? Pues que se traduce, pues mayor explotación económica, ¿no? Al trabajador. Esto viene de la mano con una opresión, una mayor opresión ideológica, dado que la parte institucional, la parte charra del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, plantea que es una necesidad modificar de esta manera. Pues sabemos que el CENTE pues siempre ha sido portavoz de la parte oficial, de la parte patronal. Hoy en día vemos aquí en la sección 40 que el trabajo de los charros es reproducir el supuesto logro del incremento salarial, que es lo que se comenta en las redes, en los medios, de que, bueno, pues ¿para qué pelean los maestros si ya les aumentaron el salario? Sin embargo, pues basta con hacer números y darnos cuenta que ese supuesto aumento salarial, después de que pasa por el ISR, después de que pasa por los descuentos del SAT, después de que pasa por las deducciones, que también implica un descuento que se hace al ISSSTECH, que también es parte de esta modificación, esta ley del ISSSTECH, que en nuestro caso estamos pidiendo la derogación de estos puntos concretos, lo que es de la jubilación, al igual que los compañeros federales, y también el descuento. Eso todavía es peor, se agudiza esa situación en nuestra sección, ya que como el control es total con el Estado, a nosotros nos están aumentando desde años atrás el 1%, y vamos a llegar a cotizar el 21% de nuestro salario para el Instituto de Salud. Es decir, que un quinto de nuestro salario va a ser para estos costos médicos, que pues, se traduce en la privatización prácticamente de estos servicios, ¿no? Entonces, hay que entender acá, porque ¿qué te manejan los charros del CENTE? Pues ustedes son una sección estatal, ¿para qué se movilizan? Esa es una movilización de los federales. Pues eso, de entrada, pues es romper con la coordinación de esfuerzos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, romper la unidad, y con una fuerte mediatización, el CENTE, a través de sus medios, trata de aislarnos de esta coyuntura, puesto que ellos siempre van a reforzar esa parte patronal. Entonces, ¿eso qué hace? Que nosotros como sección estatal, en coordinación también con la sección 7 acá en el estado, porque es un mandato de la Asamblea Nacional Representativa, un porcentaje de movilizados en la capital y un porcentaje en la capital del estado y otro porcentaje allá a nivel federal.
Entonces nosotros, Héctor, como sección estatal que tiene todo ese peso de la corporativización, ahorita con la llegada de Morena, pues se corporativizó todas estas delegaciones y pues a través de las formas burguesas de hacer política, pues aislaron al activismo político y pues nos señalan, descalifican la lucha que se hace, pero pues ahora sí que la realidad se impone y cada vez son más los compañeros que están inconformes con estas políticas que atentan contra la cuestión de la seguridad laboral y otra pues que va en detrimento todos nuestros derechos, ¿no? Entonces eso responde, ¿qué hacemos nosotros acá en el estado? Una pues es un planteamiento de la CENTE nacional desde los estados y otra que es una urgencia. Nosotros, a pesar de no ser de federales, que no somos parte del ISSSTE, pero pues tenemos el ISTECH y que se reproduce como en todas, ¿no? Las partes reglamentarias en cada estado que se armonizan las leyes, pues eso también nos tocó. Entonces vamos todavía un poquito más atrás del avance que tienen los compañeros de federales, que a pesar de que no hay una solución a las demandas concretas, pero pues rompieron ahorita esa pasividad que desde los medios el Morena ha tratado de reproducir, de que el maestro está bien, que todos estamos bien, que no hay por qué movilizarse, que por decreto ya no se es neoliberal, cuando en la práctica, pues la continuidad de todas estas políticas, que cabe decir, no son de este sexenio, son anteriores, pero que en este sexenio, bueno, en el sexenio anterior, se agudizaron, ya que hay modificaciones de ley que, por ejemplo, en nuestro caso, que quedamos en indefensión laboral, ¿no? Porque somos servidores públicos y esa modificación se hizo durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues una cosa es lo que se discursa y otra es la realidad que vive el magisterio, ¿no? Más o menos así está la situación. A eso responde que el día de hoy, pues estemos acá, lejos de nuestros centros de trabajo, lejos de nuestro... Parece que se nos fue un poquito, a lo mejor ahorita regresa la señal, pues están en la calle, ustedes pueden ver, ahí se ve como un parquecito, y pienso que están, ya regresamos, maestro Héctor, te nos fuiste un poquito, pero pues sí, estábamos comentando a la audiencia que sirva también, pues de ejemplo, en otros estados hay maestros, hay maestras que están en situaciones pues similares o incluso peores y que pues también se han sumado a esta movilizaciones del magisterio, que si bien tú dices, ahorita principalmente es el magisterio, es el que tiene un carácter federal, pues hemos visto también a muchos contingentes de maestros y maestras que si bien están bajo su ley estatal, pues también han estado afectados y están sufriendo pues pues la política neoliberal respecto al magisterio, ¿no? Siempre decimos que la reforma magisterial fue una reforma, pues la reforma, perdón, de la educación no fue una reforma de educación, fue una reforma laboral, ¿no? En contra de los derechos de los y las trabajadoras. Y pues en Chiapas, ¿cómo están las movilizaciones? ¿Cómo está el ambiente? ¿Dónde están ustedes ubicados en plantón? También había preocupaciones, al igual como en el estado de Chiapas y la represión el 25 de mayo, también Chiapas, conocemos el historial de represión por parte de las fuerzas federales, estatales, municipales del estado de Chiapas. ¿Cómo está el ambiente ahí en Chiapas? Pues, pues creo que en las redes se ha difundido el papel del Estado acá, de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, de Óscar Aparicio, planteando de que pues, él se va a acatar al respeto a la movilización como lo plantea el gobernador, pero que si hay en riesgo población, que no van a dudar en Ahí se nos fue un poquito. Ahorita seguramente va a regresar el profesor y pues ustedes recuerden, salió la noticia de cómo haciendo convenios
¿no? El secretario de Seguridad del Pueblo, que le llaman allá de Chiapas, convenios con el gobierno israelí, ¿verdad? Quienes han entrenado, han capacitado a Policía Federal y Policía Ciudad de México también, incluyendo el estado de Chiapas, pues es esta policía israelí entrenada pues en torturar. Y para quienes tengan dudas, pues no solamente están los miles de testimonios ahora de los palestinos o de la gente que fue en la flotilla tratando de llegar a Palestina, todos los testimonios de tortura, tortura sexual, sino también pues el mismo estado de Chiapas. Ustedes recordarán la noticia de pues policías pacales estatales torturando a detenidos con bolsas de plástica, provocándoles asfixia, ¿no? Como burlándose de ellos, etcétera. Y pues esa es la contradicción, el gran contraste que tiene hoy Morena de efectivamente, pues, el duro cuestionamiento del por qué, siendo un gobierno que se dice de izquierda, pues está siendo entrenado por pues, gobiernos fascistas como el de Israel. Estábamos platicando eso, Héctor, ahorita que te nos fuiste, un poquito le Sí, recordamos el contexto de los pacales, el video de las bolsas de plástico la torturando, tortura. el convenio con el gobierno de Israel para capacitar a los policías, cuando capacitar es como torturar prácticamente, ¿no? Y que incluso hace algunos, todavía 2, 3 años, la Ciudad de México también presumía que su mejor policía mujer había sido entrenada por Israel. Ahora ya no lo dicen tanto, ¿no? Como que ya les da un poquito de penita, pero bueno, eso en la Ciudad de México, en los estados todavía no sucede así. Y pues, ¿por qué mantener los 22 principios de la gente, Héctor? Porque Ajá, también, un poquito regresando a ese tema, ¿no? Nos quieren sí. divididos, que el magisterio entre los estados no se coordine, no se solidarice, los federales uno, el estatal el otro, y a ti qué te importa si tú ni eres maestro y por qué vas a ser solidario con ellos que dicen que son privilegiados porque tienen, al menos tienen una jubilación, ¿no? Sí, bueno, de entrada, ¿por qué los principios políticos? Como habíamos comentado, la lucha desde los marcos corporativos del CENTE no resuelve, ¿no? Entonces, desde el 79 que se crea la coordinadora, pues precisamente surge con ese interés como organización independiente de romper esos marcos burocráticos y no ser esa exigencia tutelada que te va a dar hasta donde el patrón quiere y le conviene, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues ser militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es ser militante de una organización independiente ideológicamente, independiente políticamente y económicamente, es decir, manifestar una posición que vele realmente por los trabajadores de la educación, por el bienestar, por una transformación de las condiciones de vida del magisterio y del pueblo, ¿no? Nosotros hemos afirmado de que la realidad que vivimos ahorita es el magisterio el que está movilizado, pero en sí pues son los trabajadores del Estado, ¿no? Lo que has comentado, más que decir, bueno, pues ¿por qué los maestros gozan de eso? Es decir, todos debemos de acceder a eso, ¿no? A un trabajo digno, a un salario justo, a una jubilación que realmente dignifique haber dedicado toda una vida al servicio del Estado, ¿no? De educar generaciones. Entonces, esa realidad que estamos viviendo nosotros como trabajadores de la educación no es exclusiva de un sector, sino es una realidad que vive todo el pueblo de México, ¿no? Y precisamente nos da, ¿por qué ahora el magisterio es el que sale? Porque precisamente la organización independiente es la que ha dado respuesta, ha dado alternativa, ¿no? En los distintos sectores de trabajadores, ¿no? Históricamente a las demandas reales del magisterio, lejos de los lazos corporativos, lejos de los planteamientos institucionales, ¿no? Y eso, a eso responde de que porque ahorita es la CENTE, ¿no? Que la que está movilizada precisamente porque se mueve a través de principios políticos, ¿no? Y que reivindican que pues la unidad del pueblo, la democratización de las secciones y pues también del pueblo, ¿no? Y sobre todo en el principio 19 que se reivindica la lucha por el socialismo, es decir, salirse de esa lógica de explotación y opresión que tiene el régimen capitalista y que a pesar de que se discurse de que ya somos antiimperialistas,
pues sabemos ahorita, yo creo que a muchos que estuvieron en las filas de Morena, maestros que se dejaron seducir por esos cantos de sirena, pues ahora les queda claro de que no se puede ser antiimperialista, no se puede tener ese discurso cuando en los hechos, pues es la continuidad de todas estas políticas y no solo la continuidad, la agudización de los problemas debido a una lógica capitalista que se agudiza. Pues sí, nos mandan saludos, dice saludos desde el metro de la Ciudad de México, dice el gobierno de la Ciudad de México es responsable de la integridad física y psicológica de los pueblos que fueron lastimados en las movilizaciones de ayer. Se debe investigar y sancionar a los culpables, así como reparar integralmente el daño a las víctimas, incluida la indemnización. Por su parte, el gobierno federal debe atender y resolver las demandas del magisterio, que además fueron promesa de campaña de la presidenta Sheinbaum. Y también nos comparte otra pues Armida, profesora conocida, dice, como parte de la sección novena democrática en Ciudad de México, exigimos un alto a la represión y a la criminalización, pues tanto la presidenta como los medios de comunicación insisten en que la policía no utilizó balas de goma y que los profesores agredidos fueron lesionados por nuestros propios compañeros. Los videos muestran con claridad de dónde vinieron los disparos de estas balas, así como los gases para dispersar a los manifestantes de Guerrero, que eran quienes estaban al frente en la marcha. Saludos, Héctor. Pues ahí están dos comentarios y pues les decimos a todos los que trabajan, trabajadores y trabajadoras, pues que debemos que alimentar ese espíritu de clase solidario, porque pues, luchar por los derechos de unos es luchar por los derechos de todos y pues sí, sí, yo veo mucha gente pues que estaba ahí de besito y mano con Morena y ahora pues se dan cuenta que pues fueron engañados, ¿no? Fueron traicionados, le rompieron su corazón, ¿no? Porque les prometieron algo que hasta la fecha no las han cumplido y no solamente esos, ¿no? Sino ni siquiera los dejan llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Y lo peor, que ahora los acusan de ser enviados, emisarios de la derecha, ¿no? De la ultraderecha, cuando todos sabemos que aquí se está haciendo una crítica desde la izquierda, una crítica desde pues el antineoliberalismo que ellos pregonaron. Es una crítica que quiere profundizar esta lucha antineoliberal, ¿no? Y que no hace eco de la derecha, que también está ahí, ¿no? En los medios de comunicación queriendo jalar agua por su molino, pero pues no se trata de eso y pues triste para quienes apoyan este proceso de Morena que ahora pues tienen que acusar a sus antiguos compañeros de ultraderecha cuando sabe bien que son de izquierda. Pues muchas gracias, Héctor. Algunas palabras para despedirnos en este programa. Sí, pues nada más, ¿no? Nos gustaría irnos con el planteamiento, con la condena de los actos represivos, ¿no? Contra el magisterio y contra el pueblo en general. Es ilógico, es absurdo pensar que un maestro deja sus aulas, deja su familia y se traslada a la Ciudad de México para hacer culto a la violencia, ¿no? La provocación, la violencia viene del Estado al momento en el que pones vallas y no dejas ejercer el libre derecho a la protesta, desde que violentas el marco constitucional, desde que violentas tus propias promesas de campaña, esa es la violencia institucional y lo que hace el pueblo pues es organizarse, el magisterio es organizarse y pues manifestarse. Entonces condenamos esa violencia y reafirmamos que la provocación viene desde el Estado, la violencia viene desde el Estado. Es falso que esa plaza sea de todos cuando no hay una atención no solo al magisterio, sino a las familias de las víctimas de desaparición forzada, a las madres buscadoras, en fin, a todo el pueblo en general que se manifiesta y exige el derecho, su derecho al acceso a justicia, verdad, presentación con vida, y pues hoy se suma el magisterio en más, mejor educación y justicia laboral. Pues muchas gracias y estaba yo acabando, también me pasaron el comunicado de Gobernación Ciudad de México 2 de junio del 2026. No lo voy a leer todo porque viven como en otro planeta, pero básicamente dicen que están abiertos a total diálogo, ¿no? Y que pues respetan a los derechos de los manifestantes que se manifiestan de manera pasiva, pero condenan a todos los que no, así en pocas palabras, y ya hay carpetas de investigación, y ya están ahí diciendo en los medios que ya conocen quiénes son y los rostros de los que son violentos, etcétera. Como bien tú dijiste, pues la violencia inicia en el Estado, primero porque no cumple con lo prometido,
con lo que prometió. Segundo, porque no respeta el derecho a la protesta, a la manifestación, a la libertad de expresión. Tercero, porque agrede, y cuando los maestros enojados se responden, entonces hoy sí son peligrosos criminales. Pues muchas gracias, Héctor, y pues a la audiencia, muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes en el programa Miradas Críticas, la situación en México. Gracias. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.